Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, julio 8 del 2021, les invito para continuar con la lectura de la Biblia en un año, Marcos capítulo 14, versículos 32 al 72, primer libro de Reyes capítulo 8 y el libro de Oseas capítulo 11, Oseas 11, primer libro de Reyes capítulo 8 y Marcos 14 del 32 al 72. Quiero invitarlos a que vayamos al primer libro de Reyes en el capítulo 8. Este capítulo 8 es un capítulo muy especial, como hemos venido viendo esta semana cuando estudiamos el libro de Marcos, cuando estudiamos Ageo, aunque son tiempos diferentes porque la historia de Ageo es en el tiempo de que ellos volvieron del exilio y pues tenían la misión de restaurar, de reconstruir el templo que había sido destruido. Aquí Salomón, en el capítulo 8 de Reyes, estamos hablando del primer templo. Para su momento era un templo glorioso, era un templo pues extraordinario. Y quisiera que viéramos porque, porque es muy importante pues entender a la luz de la Biblia desde el libro del Éxodo que Dios ha querido morar en medio de su pueblo. Y desde el primer hombre que le ofreció al Señor una ofrenda, que una ofrenda era la expresión de la gratitud y era una manera de adorar a Dios, que fue Abel. Cuando Abel, cuenta el libro del Génesis, bueno, lo hicieron Caín y Abel, ¿sí? Ambos trajeron una ofrenda delante del Señor. Y esa ofrenda, pues representaba su gratitud, era una manera de darle culto al Señor. En la Biblia hay muchas maneras de darle culto al Señor. Más adelante, Abraham fue un hombre de altares y Abraham donde vivía, donde se establecía, aunque Abraham era un hombre, digamos, nómada, y por donde iba pasando, donde él iba a morar, pues también él establecía un lugar de culto para el Señor. Y así lo hemos visto a través de la Biblia hasta que en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, el Señor le dice a Moisés y al pueblo que Él quiere morar en medio de su pueblo. Y es cuando manda a Moisés a construir el tabernáculo. El tabernáculo, pues que la Biblia menciona expresiones como santuario, era una tienda, pero también era un santuario, era el lugar donde el Señor a través de su presencia y el Éxodo nos muestra como columna de fuego en la noche, como columna de nube en el día, el Señor manifestaba su presencia, queriendo morar en medio de su pueblo. Ya en el Nuevo Testamento, por el Señor Jesucristo, el lugar principal de culto y adoración es el cuerpo del creyente. Más complicado, más difícil, porque pues es de cuestionar constantemente qué tanto mi vida, mi ser, es un lugar de culto al Señor. Y por eso cuando el Señor le dice a Geo, que es porque el pueblo cree que es tiempo de edificar otras cosas y ha descuidado la edificación de la casa del Señor. Sigue habiendo un llamado no solo a edificar la casa del Señor, sino a dedicar la casa al Señor. Y es lo que Salomón hace en el capítulo 8, la dedicación de la casa del Señor. Y quisiera que me acompañen en leer algunos versículos donde hay unos elementos muy bellos de la devoción, de la fe, de la alegría, la esperanza de Salomón y el pueblo al poder lograr edificar un lugar para Dios.
¿sí? Que para que Dios morara en medio de su pueblo. ¿Qué implicaría que Dios more en medio de su pueblo? Todo, o sea, absolutamente todo. Todo lo que viene pues de que Dios esté morando en algún lugar, ¿sí? Donde no está Dios, seguramente van a faltar las características esenciales del Señor, pero donde mora el Señor, pues estará su amor, su presencia, su paz, su gozo y obviamente pues todo lo que trae el Señor, como dice la Biblia, la bendición de Dios enriquece y nunca añade tristeza con ella, porque el beneficio que le otorga el Señor a su pueblo es un beneficio que trae libertad, que trae paz, que trae esperanza. A veces la bendición, que generalmente el ser humano asocia la bendición a los bienes materiales, muchos bienes materiales, incluso en abundancia, no son una bendición, se terminan convirtiendo en una maldición. Algunos creen que un carro último modelo es una bendición y para muchos termina siendo un lío, un problema y una maldición, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo la riqueza que proviene de Dios, solo la bendición que proviene de Dios es la que en verdad enriquece al ser humano. Dice el capítulo 8 entonces que Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos, versículo 1, a todos los jefes de las tribus, a los principales de las familias, para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Primer acto que hizo Salomón para dedicar este templo fue traer la presencia del Señor. Primero lo edificó, ¿sí? ¿Cómo lo edificó? Bueno, colocó sus cimientos, eh, estableció sus paredes, le dio una organización al templo, pero faltaba lo más importante, y lo más importante era la presencia del Señor. Ahora, es como una casa, uno puede hacer una casa espectacular, cimientos, paredes, los mejores detalles, pero esa casa tiene sentido cuando se habita, cuando se mora. Entonces yo puedo hacer una casa extraordinaria, extraordinaria y nunca vivir en ella y no llevar a mi familia a vivir a ella. ¿De qué sirve una gran casa, una gran edificación, unos profundos cimientos, unas columnas fuertes, unas extraordinarias paredes y acabados, si esa casa va a quedar desocupada y vacía? Y a veces, y permítanme ir haciendo una comparación, y a veces el cristiano busca edificar su vida en la fe, entonces entra a seminarios bíblicos, estudios bíblicos, hacen estudios más avanzados, se involucran en la congregación, en actividades que en verdad edifican la vida, que en verdad pueden establecer ciertos fundamentos y ciertos pilares en la vida, porque la vida de fe y la vida pues basada en los principios bíblicos definitivamente no es una vida que solo fortalece el área espiritual. De hecho, ayuda muchísimo a aclarar la mente, a equilibrar las emociones, los pensamientos, a fortalecer la voluntad. Pero ¿de qué sirve tantas cosas que pueden fundamentar nuestra vida, que pueden darnos cimientos, que pueden darnos columnas, si ese lugar que estamos levantando no es habitado por alguien? Ahora, ¿por quién debe ser habitado? Pues por aquel que proveyó los materiales, por aquel que dio los diseños, por aquel que merece toda la gloria y el honor y que ha querido estar en medio de nosotros. Y aquí viene algo muy importante, y es que la edificación, la fundamentación, el establecimiento de columnas, el levantar paredes sin la presencia del Señor no tiene sentido. Porque yo puedo conocerme las escrituras desde el Génesis hasta para el Apocalipsis, pero si no procuro que Dios more en medio de mí, y aquí hay algo muy delicado que pasa en el cristianismo, y es que a veces el conocimiento intelectual de Dios, el conocimiento intelectual de la Biblia, pues nos deja solo en ese conocimiento intelectual y en algún momento puede ser incluso una excusa para pecar y para no vivir en santidad, ¿sí? Acordémonos que el mismo diablo, el mismo Satanás, utilizó la Biblia para atentar al Señor Jesús para pecar.
O sea que muchos que pueden edificar, que pueden fundamentar su vida en principios cristianos sin la presencia del Señor, pueden incluso encontrar excusas para pecar. Ahora, ¿de qué servía construir el templo? ¿De qué servía edificar el templo si no era consagrado, si no era dedicado? Y lo primero que hace Salomón es traer el arca del pacto, que el arca del pacto era la presencia de Dios. El arca del pacto representaba, como dicen pues los rabinos, no es una palabra que está en la Biblia, la Shejinah del Señor, que es la presencia tangible, manifiesta del Señor, y estaba en el arca. De hecho, por el arca era incluso que no se podía tocar. Bueno, había unas características, unas condiciones respecto al arca, porque Dios había representado su presencia. Y vamos a ver unos versículos bien importantes en esto. Dice el versículo 9 en adelante, dice, en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde, o sea, Sinaí, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Aquí entonces, cuando ellos deciden dedicar, traer la presencia del Señor, ¿dónde mora el Señor? El Señor mora en la humildad. Eso dice Isaías. ¿Dónde mora el Señor? En un corazón contrito, humillado. ¿Dónde mora el Señor? En medio de la santidad. Dios no mora donde hay pecado. Dios no mora donde hay acuerdo para pecar. Dios no mora donde hay discordia, enojo, donde hay corrupción. Dios no mora donde hay violencia. Sin duda alguna, Dios no mora allí. Sí dice la Biblia que el sol sale sobre todos, buenos, malos, y la gloria del Señor ha de manifestarse, pero cuando hablamos de morar, de habitar, pues el Señor no va a estar allí. Y el pueblo por eso consagró, por eso se santificó y por eso trajo la presencia del Señor. Dice entonces el versículo 11, no pudieron permanecer allí a causa de la gloria del Señor. El Señor había llenado con su gloria ese lugar. Y miren lo que viene a partir del versículo 12. Bueno, aquí en el versículo 11, esta palabra morar viene de Shahen, Shekinah, que es una morada definitiva. Es espectacular. O sea, Dios quiso posarse, encontró ese lugar como su habitación, ¿sí? Como, a ver, no es simplemente la casa, ¿sí? No es simplemente la casa, porque la casa tiene muchos lugares. Es la habitación. Y aquí hay una palabra que nos va a poner claridad sobre eso. Es la habitación, o sea, el lugar de reposo, el lugar donde una persona pasa más tiempo en su vida, es su habitación. Es un lugar donde tampoco cualquiera entra. Es un lugar privado, es un lugar exclusivo, es un lugar diferente. De hecho, el mejor lugar de toda casa debe ser su habitación, el lugar mejor iluminado, mejor ventilado, donde debe estar la mejor pintura. La cama tiene que ser algo extraordinario, donde usted pone de su esencia, donde hay algo que lo identifica, que diferencia de cualquier otro lugar en todo el mundo, es mi habitación. Yo en mi habitación guardo, reservo todo lo más importante para mi vida en este mundo está en mi habitación. Eso es algo bien interesante. Todo lo más importante, lo que yo más valoro, lo que yo más cuido, lo que yo más amo físicamente en el mundo, lo tengo en mi habitación. ¿Sí? La gente guarda allí sus mayores tesoros en la habitación. Recuerdos, regalos, las fotos, bueno, todo está en la habitación. Ahora, ¿quién entra en mi habitación? ¿Quién está en esa habitación?
¿Quién tiene acceso a esa habitación? Y es muy limitado, muy pocos. Y el que entra de alguna manera no disfruta todo lo que está en mi habitación. Eso es lo que el Señor hizo con este lugar. Digámoslo así, que todo el universo es la casa del Señor. Pero en este lugar el Señor dijo, yo quiero habitar, yo quiero que sea mi habitación, mi lugar de reposo. Claro, para la mente de nosotros a veces comprenderlo, un Dios eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿cómo va a decir que va a habitar va a morar en una pequeña habitación como este templo? Pero Salomón lo va a entender y lo va a explicar. Dice el versículo 13, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Muy inteligente Salomón. Después se desvió, pero muy sabio, muy inteligente, y vemos la influencia de su padre en este acto. Pero dice el versículo, bueno, Salomón empieza a orar y empieza a explicar, y espero que lo lean más adelante, que su padre tuvo el deseo, el anhelo de edificar, pero Dios no se lo permitió porque sus manos estaban untadas de sangre por la guerra. Pero dice un versículo que me parece extraordinario, el versículo 23 y 24, dijo el Señor Dios de Israel, no hay Dios como, dijo el Señor Dios de Israel, Salomón al Señor, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Pónganle cuidado a esta expresión. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Una promesa del Señor es un compromiso del Señor. Aquí dice, lo que tú dijiste con tu boca, lo que le hablaste al corazón de mi Padre, la promesa que le hiciste, la ejecutaste con tus manos. Dice, ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi Padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi Padre. Versículo 27 viene una pregunta muy clara, retórica, pero es una pregunta que nos va aclarando por qué este lugar. Y dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. En la Biblia, de manera evidente, de manera interpretativa es otra cosa, pero de manera evidente se habla de tres cielos. De hecho, la palabra es plural, cielos, no es el cielo, sino los cielos. En la Biblia se usa la shamaim, que es los cielos, es un plural. Y en la Biblia, evidentemente, se dejan ver tres cielos. Uno es el firmamento, lo que nosotros vemos con nuestros ojos, digámoslo, la parte atmosférica, ese es un cielo. Hay un segundo cielo que sería lo que está fuera de la tierra, donde están las estrellas, el sol, lo que nosotros llamaríamos el espacio, ese sería un segundo cielo. Y hay un tercer cielo que es la morada de Dios, que es un lugar invisible para nuestros ojos, pero que no quiere decir que no sea tangible. Las cosas invisibles no necesariamente son intangibles. Aquí está hablando que ni los cielos, o sea, ni el firmamento, ni los cielos, ni el universo, ni los cielos de los cielos, o sea, aquellos, ese cielo de los cielos es el que eh, está abarca, digámoslo ahí, los otros cielos te pueden contener. Y dice Salomón, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y esa expresión es muy, muy conmovedora. Nosotros estamos edificando nuestras vidas como templo. Y si la morada, y si mi vida no, al ser edificada, no puede ser dedicada a Dios para que Él more en ella, no tiene sentido. Porque ¿de qué sirve ser unos grandes, entre comillas, cristianos, eruditos, rigurosos en el cumplimiento de las normas, pero no está en la presencia de Dios? No tiene sentido. Sería como
un vaso brillante, extraordinario, pero hueco. No tiene sentido. Y dice el versículo 28, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Esa palabra con todo viene de la palabra rostro. Y esa expresión que la Reina Valera dice con todo, tiene una connotación, es tú mirarás, o sea, tú pondrás tu cara en este lugar, algo así como estarás atento a este lugar. Tu presencia no va a ser una presencia pasiva en este lugar, tu presencia será una presencia activa, con donde tú te volverás. Esa expresión tiene que ver con volverse, con dar el rostro a. De ahí viene la palabra de peniel, la misma raíz de peniel, que era el rostro de Dios, se utiliza aquí en con todo. Tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y dice el 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Y aquí yo entiendo que este lugar entonces se convierte algo así como en una sucursal del cielo, porque aún en ese lugar dice, tú oirás en los cielos, en la omnipresencia que Salomón intuye del Señor, dice, esta casa es muy pequeña para contenerte. Pero aún así, ojo, no está diciendo que esa casa iba a contener exclusivamente a Dios, ¿sí? No, no lo está diciendo. De hecho, lo cuestiona, ¿qué es esta casa para que te pueda contener? Pero aún así que esta casa no te puede contener, aún así tu rostro, tus ojos, tus oídos estarán atentos en esta casa. Esta es la morada de tus pies. O sea, tú puedes tomar esta pequeña casa como tu habitación, como algo así como tú tienes tu habitación en los cielos, pero en esta casa también hay una habitación para ti. ¿Dónde estará tu nombre? ¿Dónde estará tu rostro? ¿Dónde estarán tus oídos? ¿Dónde estarán tus ojos atentos al clamor, a la adoración, a la súplica, pero también a la alabanza de tu pueblo? Y es así como nosotros también estamos llamados a dedicar al Señor nuestra vida, nuestra casa también, no solo nuestra vida como templo del Señor, nuestra casa como morada del Señor. ¿De qué nos sirve de nuevo edificarnos? ¿De qué nos sirve aprender? ¿De qué nos sirve conceptualizar si Dios no mora en medio de nosotros? Si la presencia del Señor no es evidente, no es tangible. Si la gracia, el poder y la bondad de Dios no es manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Pidámosle hoy al Señor eso, que venga a morar, que venga a morar en medio de nosotros. Que tome mi corazón, dígale así, toma mi corazón. Yo te suplico, mi Señor, que tu presencia esté aquí. ¿De qué me sirve saberme la Biblia de, de Génesis a Apocalipsis si tu presencia no se manifiesta en mí, Señor? Yo te presento mi corazón. Yo te presento mi alma. Tú sabes cuánto tiempo llevo caminando de tu mano, edificando mi vida como un templo para ti. Y ese es un llamado que nos has hecho, a que tomando oro, plata y piedras preciosas, como dice 1 Corintios 3, que tomando estos materiales preciosos, nosotros podamos edificar templo a ti. Y tú nos has dado los mejores materiales. Tú nos has dado instrucción, mandamientos, preceptos. Tú nos has dado límites, Señor. Pero, ¿qué me sirve tener la mejor casa si está deshabitada? Por eso hoy
Te presento mi corazón. Cierre sus ojos y donde está levante sus manos y dígale: pósate sobre mí, que tu presencia, esa presencia visible, esa presencia que implica que mora en, sea sobre mí. Levante sus manos. Yo no sé si usted haya tenido el privilegio de experimentar como una especie de nube espesa de cobija, donde usted tiene la sensación de desconectarse de su entorno. Su corazón se une al corazón del Padre. Yo le invito a que en este momento detenga su tiempo, su mente, y simplemente dígale: rodéame con tu presencia. Por favor, ven y mora en mi vida. Por favor, si ves algo que en mí no se ajusta, ves impureza en mi corazón, en mi mente, si hay pecado inconfeso en mí, dame conciencia. Yo vuelvo mi corazón a ti, Señor, pero no quiero tener una hermosa casa, no quiero ser un intelectual de la Escritura si tú no moras en mí. Mora en medio de nosotros, habita en medio de nosotros. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, mi cuerpo enteramente. Por favor, que con todo, Señor, con todo, tú atiendas mi oración, mi súplica, mi adoración y mi alabanza. Extiende tu mano de poder, extiende tu gracia. Cúbrenos con tu presencia, Señor, y que esa presencia sea evidente, tangible, hoy y siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén.